Ahí quedó grabando. Bueno, Valentino, primero que nada, un gusto que estés acá con nosotros. De Venezuela, te viniste hasta acá, un placer y un gusto. Y bueno, un poquito, la carrera tuya es muy larga, ganaste muchas cosas, pero bueno, ¿qué significa haber logrado esos 22 campeonatos en Venezuela de motocross? Bueno, en principio fue un gran trabajo que hicimos en el equipo con mecánico y todo el equipo que me acompañaba en las carreras. Realmente me siento muy orgulloso de haber logrado obtener todos esos títulos nacionales a lo largo de mi carrera deportiva. Y bueno, es todo un récord eso hoy, ¿no? En Venezuela. Y bueno, todos juntos es tu mayor logro, ¿no? Sí, hoy por hoy creo que soy el que tengo en Venezuela el mayor récord de campeonatos ganados, tanto nacionales como latinoamericanos. Claro, ahí está. Bueno, un poquito era eso. ¿Cuál es la fórmula o el método para ganar tantos? Sé que uno es muy difícil, pero 22. Creo que lo más importante es la pasión por el deporte. Creo que si no tienes pasión, no se logran los objetivos de ser campeón y tantas veces menos todavía. Un buen mecánico a tu lado, una moto competitiva, hacer ejercicio, entrenar, que es una de las cosas más importantes sobre la moto. Y creo que al final de todo, suerte. Claro, que eso es la parte que no se entrena, ¿no? Esa no se entrena. Eso no se entrena, eso tiene que venir. Tiene que venir solo. Claro. Bueno, corriste el Mundial de Motocross en Europa en el 77, ¿no? ¿Perdón? Corriste el Mundial de Motocross en Europa en el 77. ¿Qué me podés contar de esa experiencia que por lo que estuve viendo estuviste solo varias carreras, ¿no? Hice más o menos como 8 carreras del Mundial. Las otras no las pude hacer porque eran demasiado distancias y claro. Los recursos no eran lo suficiente. Gané una carrera en Portugal, una internacional en Portugal, en Porto. En Alemania hice 5º puesto, en 500. En Holanda llegué a terminar en el Mundial 11º, en Nord, arriba de Holanda, que fue la primera válida del Mundial en 500. En Francia llegué a ser un 8º lugar. En Luxemburgo llegué a estar de 12º, en el Mundial también. En Bélgica llegué a hacer varias carreras internacionales. Estuve siempre más o menos entre los primeros 10, 12 pilotos. Ahí está. Y bueno, ¿qué cosas aprendiste de esa experiencia? Y bueno, ¿qué te dejó como positivo, no? Bueno, aprender. Todo. Aprendí muchísimo. Claro. En el fondo pienso que cometí un error devolviéndome a Venezuela. Claro. Y no habiendo continuado porque tenía mucha oportunidad de haber llegado más arriba. Claro. Pero lamentablemente me entró un poco la soledad de estar en Europa. Tenía 20 años apenas, estaba solo, o sea, no tenía mecánico en esa oportunidad y el hacer todo uno solo no es fácil. Había que arreglarse con lo que había. Había carreras que estaba solo y claro. en una tuvo un accidente y bueno, me tuvieron que ayudar a los corredores a subir la moto en la camioneta para irme para mi casa. Claro. No es fácil. No, obviamente. Bueno, los otros títulos que sos 5 veces campeón latinoamericano en motocross. Ahora los latinos son de una sola fecha, pero ya eran de varias, ¿no? Sí, antiguamente se corría en varios países. En varios países. O en varias pistas en el mismo país. Ah. Y bueno, ¿dónde se corrieron esos que ganaste? Bueno, ¿En qué países corriste? En Brasil, en el año 82, 88, 83, no recuerdo exacto. Logré ganar los dos campeonatos juntos. Gané 125 o 50 y creo que todavía en la actualidad no ha habido nadie que sea doble campeón latinoamericano. Claro. Le gané justamente a Moronguillo en su pista. En su pista. O sea, la pista quedaba a 200 metros de su casa. O sea, que fue una batalla muy fuerte. O sea que ese puedes decir que fue el más peleado y el más peleado, ¿no? Fue uno de los más peleados. Fueron tres carreras en una semana. Claro. Y bueno, ¿qué significa tener esos 5 títulos, no? Que son
Uno es difícil porque son 4 o 5 fechas, pero 5, Difícil. Fue algo muy importante dentro de mi carrera Claro. de motociclista y fue una meta importante haberlo logrado. Creo que de los campeonatos más fuertes que recuerdo del latinoamericano, uno fue en Chile, en el año 74, muy fuerte. En Brasil, en Sao Paulo, también sí, no logré quedar campeón, que es subcampeón ese año, por problema que se me rompió la rueda trasera de la moto. Me pasé de altura en un salto y cuando caí explotó la rueda. explotó. Pero los recuerdos que tengo de esos eventos, donde salíamos 40 motos en la partida Claro. y llegar de primero o de segundo era muy fuerte. ¿Llegaste a correr acá alguna fecha del latino? ¿En Uruguay? No. Sí, ¿Sí? la que corrimos aquí en el año 78. En el 78. Bien, bien, bien. Bueno, ¿qué valor le dabas o le das ahora de representar a tu país y con tanto público, no? Porque ahora va menos gente a las carreras, pero en aquella época se llenaba, era una locura. En esa época recuerdo muy bien la carrera de Chile, justamente la del Panamericano en el 74. A las 10 de la mañana habían entrado 70.000 personas con tiquete y abrieron la puerta y fue cuando comenzó a entrar la gente. O sea, Sí, no sí, había sí. una parte en el cerro, o sea, podías ir un disparo y matabas a alguien seguro, no había que apuntar porque más de 100.000 personas. Claro. Y ahí peleabas mano a mano con Horta, Peleamos con varios pilotos. con varios. En Perú también tuve carreras muy buenas, interesantes, en Cachamay. Algunas mangas las logré ganar, otras me conformé con el segundo, el tercer puesto. Y también fueron carreras muy fuertes, de verdad. Bueno, capaz que esta pregunta no se resume solo a uno, capaz que son varios. ¿Cuál fue el más difícil y por qué el rival más difícil? Capaz que son varios, ¿no? Capaz que no es uno solo. O sea, creo que de los campeonatos latinoamericanos, el más fuerte por el empeño de poder ganar el doble campeonato fue la de Brasil, Claro. que fue en Río de Janeiro. En Chile también se corrieron 3 fechas en una semana. Venía prácticamente para ser doble campeón latinoamericano y lamentablemente faltando una o dos vueltas en la recta principal, doblando un corredor se me acercó y se enganchó con la huella del acelerador. Y cuando jaló la guaya se salió el émbolo del carburador, se quedó la moto acelerada a fondo y terminé en la clínica con más raspadura que bueno. Y con respecto a rivales, el más difícil, o capaz que no es uno solo, ¿no? Mira, los más rivales o los más fuertes fueron Claudio Peche, Horta, Ivanor Bernardi, Y bueno, Moronguillo, Sí. muy fuerte, Boeck, Bulos, por ahí. nombre que no me recuerdo. Sí, 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 sí. Bueno, para ir terminando, bueno, contame alguna anécdota y qué cosas ves que han cambiado de cuando vos corrías a hoy. Que supongo que hay muchas, ¿no? Bueno, han cambiado un poco la pista, las técnicas, Claro. los saltos. Sin duda. Distintos. En nuestra época los saltos eran Al de vacío. distancia, Claro. ahora son de entrar, bajar la moto, volver a caer en el otro lado. Los jubileos ¿Eh? antes eran un poco más suaves, ahora son un poco más fuertes. Hay más doble salto o triple salto que en nuestra época. Las suspensiones de la moto han mejorado mucho. Pero en fin, creo que cada época tiene su dificultad en un mismo nivel. Claro, Hoy en día es más difícil, pero también las motos son mejores. claro. En aquella época era un poquito menos difícil, pero la moto tampoco tenía unas suspensiones tan especiales. Una anécdota buena, en Venezuela vino a correr Rick Johnson y le gané la primera manga. La segunda cayó un aguacero y yo en barro de la que no soy muy bueno y la ganó él. Y a partir de ese año, eso fue empezando el año en Venezuela, fue 10 veces campeón o 6 veces campeón de Estados Unidos. Que es uno de los corredores que más relevante ha sido en Estados Unidos.
Ahí está. ¿Algo más que quieras agregar en el final? Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes, con todos los corredores que participamos, que nos dimos, como dicen, golpe en la carrera, pero después de la carrera éramos los mejores amigos. De verdad que estoy súper contento de haber venido y de verdad que le he pasado súper bien. Y hace muchos años no se veían, ¿no? Más de 40 años. Claro. Menos mal, esperemos que no pasen Que no pasen 40 más, ¿no? En 40 más vamos a venir con bastones.